Bienvenidos a Misterios de Liderazgo, los abogados del diablo. El podcast que desmonta mitos, astracanadas y tonterías sobre el liderazgo. Presentado por Juan Carlos Cubeiro y Jaime Guibelalde. Saludos misteriosos a los amantes del liderazgo. Saludos, Jaime, ¿cómo estás? Empezamos, pues estupendamente, Juan Carlos. Empezamos hoy. Me vas a proponer un tema muy interesante. Súper interesante. Esto como lo de Yate, como interesante, Tupperware, está todo muy estudiado. Vamos a hablar hoy de las 7 tentaciones en las que no debe caer un líder jamás. ¿Qué te parece? Me parece fabuloso porque todos sufrimos tentaciones. Bueno, hay una frase que es de Oscar Wilde que dice que la mejor manera de librarse de la tentación es caer en ella. Efectivamente. Sí, Wilde era un tipo muy cínico, pero bueno, ingenioso por lo menos. Oye, yo creo que estamos muy acostumbrados a ver a líderes caer en tentaciones habitualmente. No sé si a líderes, a jefes, bueno, pues a gente que tiene otra gente a su cargo, bajo su responsabilidad, y es algo muy, muy habitual. Nosotros vamos a hablar de 7 concretas, pero hay muchísimas más. Claro, al final, bueno, ponerte a prueba, que es lo que es tentarte. ¿De dónde viene tentación, del latín, Juan Carlos? De tentatio, que es ponerte a prueba. Y básicamente una persona que tiene poder, sea poder formal, cargo, o sea poder moral, autenticidad, pues será tentado, será puesto a prueba. Claro. Vamos a empezar por cualquiera de ellas. Y tenemos un montón. Una de las grandísimas tentaciones es que acabamos de comentar a micrófono cerrado, es no desarrollar a tu gente. No buscar gente mejor que tú, desarrollarles, tirar de ellos. Esta idea, Louis Bassat, ya sabes, el mayor genio creativo del siglo XX, que trabajó con David Ogilvy, otro de los grandes, parece ser que Ogilvy le regaló una matroska, unas muñecas rusas, ¿no? Entonces tú puedes... Sí, son las muñecas que van una pequeña encima de otra y sucesivamente. Entonces, claro, ¿cómo te posicionas? ¿Como la grande y entonces estás siempre teniendo más pequeña? ¿O la pequeña, liderazgo, servicio, y estás haciendo que las demás crezcan? Claro, desde el punto de vista intelectual todos diríamos, vamos a ser la pequeña, servidores de los demás. Pero hemos visto y vemos muchos supuestos líderes, a veces tóxicos, que lo que quieren es gente que no les pueda plantear nada difícil. Yo siempre me acuerdo de una, creo que es el epitafio de Rockefeller. Aquí yace un hombre que supo rodearse de gente mejor que él, que siempre me llamó mucho la atención, pero es verdad que en todos los años que he desarrollado vida profesional en multinacionales, lo que he visto normalmente es al revés. Gente que intentaba como fuera tapar a los demás. Esta mañana mismo, antes de empezar la grabación, me llamaba una persona de una multinacional muy grande para contarme pues cómo su jefa le encargaba las tareas repetitivas, complicadas y que no la dejaba brillar en absolutamente ningún proyecto que se reservaba para sí misma. Claro, bueno, entonces es de disonancia cognitiva, decir una cosa y hacer otra. Es una tentación de soberbia, ¿no? Al final, seguramente las tentaciones tienen que ver con pecados capitales y la soberbia, creerte superior a los demás. Con lo bonito que es en un legado, porque el liderazgo no acaba sin un legado, dejar a alguien igual que tú y si puede ser mejor que tú, muchísimo mejor, ¿no? Totalmente. Ya que vamos por esa línea de pecados capitales, vamos a hablar de otra. Venga, no dar feedback. Puede ser otra tentación recurrente en la que es mejor quedarte callaico. Pues esa cosa que hemos dicho muchas veces, no montar ruido, no dar la nota y quedarte callaico, no decir lo que tienes que decir o no afrontar el conflicto, que también es una forma de dar feedback. No practicar el reconocimiento, el feedback, no dar conflicto. Y con la excusa tan manida de no tengo tiempo. El otro día me decían, no recuerdo de quién era la frase, pero todos tenemos tiempo para comer. Tú y yo hemos conocido a algunas personas que ni siquiera han tenido tiempo para comer. Absolutamente. De cualquier forma y manera, lo cual es muy feo. Pero volviendo a la gestión del tiempo y a dar feedback, es que el 30-40% del tiempo de un líder que se precie de serlo, tiene que ser reconocer a los demás, ¿no? Hay una historia en la física, un físico llamado Fred Hoyle, que dice que si le das el cubo de Rubik a una persona invidente y le vas guiando, lo acaba haciendo. En 120 segundos, en apenas 2 minutos. Si no le das ningún feedback y por tanto puede estar a punto de cerrarlo, pero no lo ve y no lo hace, tendrías toda la edad del universo y no lo conseguiría. Tal es la importancia de practicar el reconocimiento. Como tentación, como puesta a prueba, es eso. Yo no le digo a mi gente, también con la excusa, aparte de la falta de tiempo, de, bueno, a ver si son ingeniosos, si son imaginativos, ¿no? Hay que decirles lo que hacéis bien, lo que hacen bien y lo que podrían hacer mejor.
Muy bien, vamos a pensar en otra. No tomar en cuenta las emociones, Juan Carlos. No tener en cuenta el estado de cada uno. En fin, pues hay gente que tiene días buenos, días malos. Cómo está a nivel personal, las circunstancias que concurren cada día. Bueno, pues el saber el estado emocional de la gente que tienes a tu alrededor. Eso es enormemente importante, y la puesta a prueba es la de un psicópata. Es decir, al final, psicópata no es un asesino en serie necesariamente, es una persona que no le ocupan, no le preocupan, no empatiza con las emociones de los demás. ¿Cuántos psicópatas has conocido en tu vida profesional a nivel directivo? He conocido bastantes, y tú también. Iñaki Piñuel, que tiene un libro estupendo llamado Liderazgo Cero, que ganó un premio además de gestión, calcula que el 10% de las organizaciones, él dice, aquí tenemos tesis diferentes, complementarias, que las organizaciones ayudan a que los psicópatas lleguen a la cumbre. Yo creo que no necesariamente, depende de la cultura de la organización. Pero a veces, por ejemplo, se malentiende a alguien con mucha energía con un psicópata. Y los psicópatas, repito, gente que no tiene empatía, no va más allá de eso, suelen ser maquiavélicos en su forma de hacer las cosas, y suelen ser tiránicos también, lo que se llama la tríada oscura, ¿no?, de los autócratas. De hecho, yo creo que lo peor que tiene un psicópata es que puede parecer un tío absolutamente normal. Sí, porque se sabe las claves, y entonces el lenguaje es moderno, humanista, fascinante, genial, pero luego ves que solo sirve a su propio interés. Suelen acabar muy mal, decía Santa Teresa de Jesús: la verdad perece, pero no padece, pero no perece. Padece, pero no perece. O sea, que sufre, pero que al final se impone. Oye, otra que lo hemos comentado muchas veces. Tú y yo hemos conocido perfiles de presidentes, yo creo que lo hemos comentado en algún otro podcast, que subían solos en el ascensor. Hemos conocido muchos muy majos. Que tenían un comedor reservado, y todos los días les caía la botellita de Vega Sicilia. En fin, gente pues como huraña, que no le apetecía hablar con inferiores. O sea, yo creo que una de las grandísimas tentaciones es estar enormemente ocupado para confraternizar con la gente y tocar suelo. Sí, a ver, es la jaula de marfil o la torre de marfil. Yo creo que estas historias son más ochenteras, es decir, hoy en día... Bueno, hoy en día no se les consentirían. No se les consentiría, causa pudor, está la ESG, el compliance, pero hemos vivido... A mí siempre me ha fascinado, como me gusta el cine como a ti, que Wall Street, la película sobre Gordon Gekko, Michael Douglas, que sigue ahí con Catherine Zeta-Jones, y 25 años de diferencia, están tan contentos los dos, pero hizo el personaje de Gordon Gekko, The Greed is Good, la codicia realmente, que se tradujo al castellano por la ambición, pero no era ambición sana, sino codicia. La codicia es buena y levanta a un país como Estados Unidos. Oliver Stone lo que quería era denunciar a la gente que solamente piensa en sí misma, ¿no? Y sin embargo se encontró... Y hubo un momento que se encontró con un ídolo. Exactamente, fue un ídolo de jóvenes, como aquí algún presidente de banco que todos recordamos de esa época. Sí, efectivamente. Y decías, bueno, pero qué inteligente es, ¿no? Simplemente su agenda era exclusivamente suya, no pensaba en los demás. Lo curioso cuando has conocido a estas personas es un poco Star Wars esto, pero cómo no necesariamente eran malvados o habían sido tentados. Yo creo que era una persona muy brillante. Sí, pero que se van aislando. Y cuando se van aislando, pues se creen mucho más inteligentes. Pierden la perspectiva. Sí. Oye, otro de los grandísimos, de las grandes tentaciones de los líderes, y es una cosa que la vemos diariamente en organizaciones no solo grandes, sino medianas, es ser muy lento tomando decisiones, o la lentitud en tomar decisiones. Sí, la procrastinación, que se dice, es el término, que es dejar las cosas para más adelante, consultarlo con la almohada, a ver qué pasa, y vivimos en un mundo en que la mayor parte de las veces tomamos 70.000 decisiones al día, la mayoría inconscientes, claro, 95% inconscientes, solo 5% conscientes. Pero el decir, bueno, ya se arreglará solo, normalmente hay efecto bola de nieve, no solo no se arreglan, sino que las cosas se complican. Esto muchas veces muestra debilidad de carácter, que también se adquiere, es decir, que igual que podemos entrenar y mejorar el carácter, podemos irlo perdiendo. Y al final lo que lleva, como digo, es que estas decisiones no tomadas a tiempo, pues el otro día el teniente general Gunn, que está ahora mismo a cargo de la reconstrucción de la Comunidad Valenciana por los efectos de la Dana, hablaba de 3 variables a la hora de tomar decisiones, y la última de ellas es el tiempo. Es decir, la mejor decisión tomada fuera de tiempo es una malísima decisión.
Totalmente. Una de las cosas que nos dejó impactados, yo creo, a todos los españoles que lo vimos, fue que este señor dijo dos cosas. Una, que no tenía ambición política, lo cual ya es como, que no la tiene, es como sorprendente. Es un señor que estaba en la reserva y le ponen activo porque tiene capacidad de gestionar una situación muy, muy complicada. Y la segunda dijo que yo me quedé pasmado, que cuando acabara su cometido se iba a su casa, que es una cosa pues como, en fin, lo digo porque representa un poco la antítesis de las tentaciones en las que suelen caer nuestros amados líderes en el mundo de la política. Es el honor de los héroes, y este señor, Curro, como le llaman sus amigos, teniente general Gan Pampols, es un héroe, es un señor. Le han preguntado, no vamos a extendernos en ello, pero como líder vamos a hablar de algún ejemplo positivo. ¿Qué paralelismo hay esto con lo que hizo en Afganistán? Y simplemente dijo, no, mira, cuando yo tenía que liderar la reconstrucción de una zona de Afganistán, es del tamaño de toda la provincia de Badajoz, por lo tanto, muchísimo más grande que la zona afectada en la provincia de Valencia, sin ninguna carretera. O sea que todavía más complicado. Él ha estado en el Polo Norte, en el Polo Sur, por supuesto en la OTAN. Es decir que sí, es un gran servidor y es el ejemplo de líder que nos gusta. Oye, otra de las grandes tentaciones, no vamos por la séptima, le hemos puesto las 7 tentaciones, pero porque, pues por lo de siempre, por los 7 delitos, por los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y porque ha estado tentado a poner 7. Porque ha estado tentado de poner 7, efectivamente. Otra de las grandes tentaciones en el liderazgo podría ser la desorganización. ¿Es algo que vemos a menudo en líderes? Sí. Vemos líderes que tienen una experiencia de gestores. Líderes, son jefes, en fin. Sí, que suelen ser sistemáticos, y luego vemos gente muy caótica. Yo me reconozco bastante caótico, me conoces muy bien. ¿Y por qué ocurre esto de lo que llamamos el caos, la desorganización? Es muy curioso en términos de hormonas, yo le he dado algunas vueltas, porque la gente que sois organizados, la dopamina. Muchas gracias, estoy callaico, a ver qué. No, porque lo eres. A ver qué dices. El placer te lo da que todo está en orden, todo está bien para colocado. Mí es importante el orden. Casa. Sí. No. Y en cambio, a mí el desorden no me genera cortisol, que es la hormona del miedo. Sin embargo, perdóname, Juan Carlos, tú eres un tío desordenado en las cosas como evidentes y que se ven. Cuando te pones a hablar eres el tío más ordenado y más estructurado del mundo. Bueno, estás concentrado, pero que es que hay diferentes tipos de órdenes y de desórdenes. Pero en una mesa, en un despacho, en una casa, en un tal, a mí me da un subidón de adrenalina, el colocarlo un determinado día. Digo, voy a colocar esto, pum, porque además viene tal persona, y entonces, claro, a mí me pesa más en términos de subidón, es la palabra, organizarlo en un momento dado, que el cortisol que a la gente organizada os provocaría, por tanto, malestar, el desorden. Oye, y ahora te voy a preguntar la séptima, que es la pregunta bomba de este podcast. Pero es muy interesante. Bueno, no sé si es muy interesante, no sé si es más interesante o más morbosa, si te digo la verdad. Pero es verdad que muchas veces hay temas que son absolutamente tabúes, en las organizaciones, pero esto es una cosa del día a día de las multinacionales y de las no multinacionales. Esto es una cosa del día a día de los humanos. Te quería preguntar por las tentaciones que tienen que ver con la lujuria, el sexo y el liderazgo, y cómo condicionan las organizaciones, porque hemos visto pues mucho de esto. Sí, a ver, hay un componente, estamos hablando de hormonas y demás, que es que cuando tienes una actividad muy intensa, puede ser subir una montaña, puede ser liderar una organización con cierta incertidumbre, pues eso también puede provocar atracción. Los seres humanos tenemos eso. De hecho, los expertos en parejas y demás, por ejemplo, dicen, bueno, si queréis conocer a alguien, haz una aventura, no sé, subiendo el Himalaya o bajando el Amazonas o visitando la Toscana, es decir, porque eso te pone en un modo en el que estás más abierto a las emociones, ¿no? La tentación, la puesta en prueba sería cuando el poder como gran afrodisíaco hace que exista la lujuria. Entonces, generalmente lo que hay, me imagino, es la duda, es, bueno, ¿me quieren por mí, por mi persona o por el cargo que ocupo en ese momento, ¿no? Desde luego nosotros en organizaciones en las que hemos vivido, Juan Carlos, bueno, nosotros y cualquier oyente casi con total seguridad, recuerdo que en algún momento en estos podcasts hemos hablado de que el miedo era uno de los principales drivers en las organizaciones. 40% pero es verdad que hay luego una categorización que no me sé a nivel de datos exactamente cómo figuraría, que tiene que ver con el poder, con el sexo y con el dinero. Sí, claro. Y lo que está dispuesto a hacer alguien
por mantener un estatus en esos 3 niveles. Algunas personas, por eso también está el tema de la ética, que siempre hay que considerarlo. Hay un proverbio inglés que dice uno no es superhéroe para su mayordomo. Entonces, claro, pensamos en algunos casos. Hay casos de personas con mucha estabilidad, paz y un entorno de familia y amigos muy, muy tranquilo. Ahora, hay otros en los que el jefe, más que el líder, es un superhéroe, pues eso, en el entorno profesional, y luego llega a casa. Hay un grandísimo abogado de nuestro país, buen amigo, que decía, tengo grandes amigos también que fuera de casa son absolutamente, pues eso, superhéroes, y luego duermen en el sofá en cuanto cabrean a su esposa, ¿no? Entonces, bueno, la tentación es eso, claro, la doble vara de medir entre, bueno, pues en casa soy un ser humano mortal, normalito, y en cambio fuera pues soy un superhéroe. Y todo esto que lo hemos formulado casi más en negativo que en positivo, porque era desde la perspectiva de las tentaciones, que nos parecía casi un juego más divertido, le damos la vuelta ahora. ¿Cuáles son todos los elementos que condicionan que un líder no caiga en las tentaciones y que circule por la senda correcta? Bueno, al final el gran provocador de tentaciones puede ser la soledad, ¿no? Si pensamos en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo está solo en el desierto y se supone que el diablo le tienta, si hubiera estado con sus apóstoles, pues no cabe la tentación. Y él lo que hace es basarse en, bueno, lo que dice mi padre, es decir, a otra persona. Entonces, como coaches o como amigos... Sí, hablamos muy a menudo de la soledad del líder. Y es real, y es una cosa que todo el mundo te plantea en las sesiones de coaching. Siempre. Porque, coaching ejecutivo, no con directivos. Lo vas a llevar a casa y no lo puedes contar con, al final, colaboradores tuyos que también tienen su carrera profesional y están implicados. Entonces, ¿qué...? En nuestra experiencia, y si no me corriges, Jaime, nadie te pone un objetivo, voy a salvar esta tentación de coaching. Pero sí, cuando tienes ya una relación de entrenamiento, de acompañamiento, pues dice, oye, mira, he sido tentado con esto, he sido tentado con cosas. Yo recuerdo en la crisis, antes de la crisis de 2008, el primer ejecutivo de una de las grandes cajas de ahorros, que luego lo hizo muy bien, es de las que ha sobrevivido, decía, no, es que todo el mundo dice que hagamos inversiones inmobiliarias en la costa. Y yo prefiero, digo, no, mantente porque lo estás haciendo bien, lo estás haciendo de manera... Él sabía que lo tenía que hacer así y ya digo que al final pues ha tenido un buen legado, las que sobrevivieron. Las que no cayeron en esa tentación de la locura, de la soberbia o de maximizar el beneficio. Estamos hablando de años... Decíamos lo de Wall Street, pero también a principios de los 2000, después de la burbuja de 2000-2001, que era una tentación, el decir, vamos a ser la caja de ahorros que más dinero gana. Sí, bueno, esas tentaciones hubo muchas hasta el punto de que desaparecieron el 70% de las cajas. Claro, que al final, bueno, parte de la mala gestión tenía que ver con sucumbir a la tentación, que es el verbo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ayudar como entrenadores, como acompañantes? Pues dejar a las claras que al final hay unas consecuencias y que la ética es el modo más inteligente de vivir, como dice José Antonio Marina. Yo he tenido el honor con el curso hablando de algún banquero que tú mencionabas antes, con el curso de Deusto, el máster en dirección financiera, que gracias a los dos directores, Juanjo y Esteban, de aquella época, la primera sesión, todo un día, era sobre ética y competencias y talento. Y tenía el honor de impartirlo un servidor. Y era, vamos a repasar que al final tú crees que no, empiezas poco a poco, te vas tentando, vas cayendo. Absolutamente. Siempre te pillas, siempre te sientes mal, porque el ser humano tiene una esencia espiritual trascendente y por tanto nunca merece la pena. Muy bien. Oye, venga, Juan Carlos, vamos ya al punto de takeaway. Vamos a las 3 o 4 cosas que cualquier persona que lidera a otros debe hacer para no caer en las tentaciones. Bueno, yo primero diría expresarlo. Por eso la soledad es tan mala, por eso si tienes proceso de coaching es bueno contarlo, queda siempre dentro de la confidencialidad. Y entonces sacarlo de dentro a fuera en términos de oye. Todo el mundo necesita a alguien que le haga de espejo y darle un poco de perspectiva. La tentación es una provocación. Entonces, contarlo sin esperar que la otra persona te dé la respuesta. La respuesta la tienes tú mismo, pero compartiéndolo. ¿Tú cuál dirías?
Pues yo diría la integridad, Juan Carlos. Yo diría que hay conceptos que son absolutamente universales y es que tiene que ver con cuando dices compartir. Has mencionado varias veces la ética. Yo creo que la ética es algo mucho más universal, la integridad es algo seguramente más aterrizado conceptualmente en cualquier organización y nadie duda de lo que es la integridad. Yo recuerdo, yo tuve un caso muy jovencillo, con 24 años, que me quisieron sobornar. Yo creo que te lo he contado alguna vez. Entonces me dijeron, oye, si nos compras tal, se cae un sobre por ahí. Yo fui muy brusco además en mi respuesta. Le dije, bueno, pues si se cae un sobre, el sobre y tú, pues os vais por ahí. No dije por ahí, dije otra cosa bastante más dura. Y luego me quedé reflexionando, o sea, años más tarde, siempre he pensado el por qué reaccioné tan rápido. Dice, joder, pues a lo mejor el sobre no había estado mal y tenía una pasta de la pera. Y en esa reflexión que hice años después me di cuenta que tenía que ver con valores que me habían puesto en mi casa. Tiene que ver con una educación, tiene que ver con unos valores y eso te hace funcionar en modo reflejo. Yo no pensé lo que estaba diciendo. Entonces la integridad es algo pues muy importante y si dudas, átate a lo correcto, que es lo que te va a funcionar. Efectivamente. Y la tercera, ser lo suficientemente valiente como para escapar del juego. La valentía. La valentía. El otro día estaba con María José, la presidenta de la Fundación Francisco Luzón, que tanto está haciendo por la ELA, y le recordaba que mi padre, uno de sus mayores amigos, era un colaborador directo de Paco Luzón. Y a este colaborador, en uno de los bancos en los que estuvieron los dos, tenía que ir a una comunidad autónoma, un constructor le dijo, tienes preparado tu chalet y si no le va a pasar algo a tus hijos. Es el plomo o plata, ¿no? Sí, plata o plomo de Escobar. De Escobar. Y entonces lo que hizo fue no aceptar ese cargo, evidentemente, porque dijo, no puedo escapar. No, totalmente. Hay que ser valiente y decir, en esta me bajo, yo me bajo en la próxima. Desde luego son enseñanzas duras asociadas al liderazgo. Oye, si no es un efecto bola de nieve, ¿no? Ya no vas a escapar. Ya sí, bueno, es que muchas veces no nos damos cuenta de que el liderazgo son situaciones que no son en modo binario 0 o 1, que es todo muchísimo más complejo a la hora de tomar determinadas decisiones. Oye, Juan Carlos, muchísimas gracias una vez más por contarnos estas 7 tentaciones. Gracias a ti, gracias a Cristina, que la tenemos ahí en control de sonido, gracias a mí y gracias a todos nuestros oyentes. Sobre todo a los que nos escuchan, que tenéis una paciencia y una generosidad. Una vez absolutamente más. ¿Qué tema interesante me vas a proponer para...? Pues vamos a aterrizar en un tema que yo creo que es muy de andar por casa, que es el líder que necesitamos todos. ¿Cómo identificas al líder que necesitas? Wow, qué buena pregunta. Los perfiles ya lo disfrutaremos. 1.000.000 de gracias y hasta la semana que viene.